Vamos a comenzar el tema de hoy. Recuerden que estamos analizando la historia de José, el hijo, el penúltimo hijo de Jacob, de Israel, y que tiene una historia bastante peculiar, pero bastante interesante. Y estamos aprendiendo varias cosas, pero hoy día vamos a aprender algo que eh, quizás nos falta entender a los cristianos, a la humanidad, porque lamentablemente, el mundo se ha encargado de complicarlo todo. El enemigo se ha encargado de llenar esta tierra, el corazón de los hombres de mentiras, de engaños, de manipulaciones, y la voluntad de Dios queda como escondida, como que nos cuesta entenderla, como que nos cuesta darnos cuenta inclusive de lo maravilloso que es estar en su voluntad. Pero de eso se trata. Vamos para allá. Hoy día vamos a hacernos esta pregunta. Desahogo. ¿Alguna vez ha estado usted ahogado? Yo creo que el mundo vive ahogado ¿cómo lo diría? En un huaico, en un barrial de engaños y mentiras. Allí donde, o sea, si ya debajo del agua uno no puede respirar, ¿qué será debajo del lodo? Eso debe ser terrible. Pero yo creo que la humanidad está en algo así y no se dan cuenta. No se dan cuenta cuán hundidos, cuán manchados, cuán sucios, cuán engañados, cuán oscurecidos están. Porque aún debajo del agua podemos ver la luz, pero debajo del lodo todo es horrible. Y entonces yo veo así a la humanidad como hundida y con una necesidad de salir de allí, con una necesidad de desahogarse, con una necesidad de sacar de su mente, de su corazón, de sus emociones, de sus recuerdos, tantas cosas que, que vivimos así, atorados, atorados. Y por eso es que hay mucha violencia allá afuera, porque ese es el corazón del hombre pidiendo auxilio, diciendo, quiero quitarme todo esto, quiero sacar estos sentimientos, estos enojos, esta ira, esta contienda, esta frustración. Y así vivimos y estamos en un mundo muy violento, justamente porque estamos ahogados, ahogados con un montón de cosas que no podemos sacar y están allí atorados, están allí anudados. Cada uno tiene su propia historia, pero literalmente a los ojos de Dios cada uno de nosotros somos como una madeja de lana enredada. Y mientras ese enredo no se resuelva, mientras no logremos quitar todos esos nudos que atoran, que estorban, que incomodan, la vida se vuelve más dura de lo que debería ser. Ya es dura, pero por todas esas cosas se vuelve más dura. Y lo que tenemos que entender es que no es ese el plan de Dios. Su voluntad no es esa. Su voluntad no es que vivamos atorados, ahogados, sino que vivamos libres, desahogados, desatorados, desenredados. Eso es lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no nos ha puesto en esta tierra para hacer un enredo más. El mundo está enredado. Nosotros no tenemos por qué ser un enredo. Y a veces somos un enredo emocional, un enredo intelectual,
Un día creemos una cosa, otro día otra cosa, un día sentimos de una manera, un día de otra, un día de otra. Un día miramos a la gente con unos ojos, al día siguiente los miramos con otros ojos. Un enredo. Y Dios no ha creado eso. Y no quiere eso. Él dice que que nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras. Obras que Él ya preparó para que andemos en ellas. Ya las preparó de antemano. Pero no siempre andamos en ellas porque hay estas cosas por resolver, estos pendientes, estos ahogos, estos nudos, estas frustraciones sin resolver, estos enojos guardados, estos engaños creídos, estas manipulaciones que lograron su objetivo, es decir, nos lograron manipular. Y así vivimos, sin darnos cuenta, pero el Señor ha venido a darnos libertad, y eso es lo importante. Y por eso es que el único que sabe cómo se desata nuestro enredo es Él. Y el único que sabe por dónde nos va a sacar del lodo cenagoso es Él. Y el único que sabe cómo nos va a quitar el ahogo es Él. Y por eso necesitamos de Él. Y una de las cosas que nos enseña José es que siempre estuvo pegado a Dios. Y José no tenía a Jesús, nosotros sí. Él no tenía a Jesús, nosotros sí lo tenemos. Y tenemos una ventaja, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. José no tenía eso, pero sin embargo, en todas las circunstancias que tuvo que enfrentar en su vida, escogió a Dios. Prefirió a Dios antes que quejarse, prefirió a Dios antes que la amargura, prefirió a Dios antes que el resentimiento, prefirió a Dios antes que guardarse el perdón y no otorgarlo. Prefirió a Dios antes de clamar por injusticia o clamar por justicia, como lo queramos ver. Prefirió a Dios antes que deprimirse. Prefirió a Dios antes que sentirse víctima. Prefirió a Dios antes que señalar culpables. Escogió a Dios. Y por eso su vida termina en victoria, aunque al principio parecería que todo es derrota. Pero por la decisión que él tomó de escoger a Dios antes que todo aquello que muchas veces los seres humanos escogemos, él escogió a Dios y no toda esa serie de sentimientos y emociones negativas. Terminó en victoria. Y de eso se trata. Lo vamos a leer aquí. Génesis 45 del 1 al 18. Ahora, yo quiero que ustedes noten un detalle ahí. En la historia de José, nunca lo vemos a él ni llorando, ni quejándose, ni señalando a los culpables, ni clamando por justicia, ni victimizándose. Él no andaba contándole a todo el mundo, mira lo que me hicieron mis hermanos, qué barbaridad, ¿cómo es posible para que la gente le diga, ay, pobrecito, qué terribles hermanos has tenido? Ay, si los viéramos un día los matamos. No, nunca hizo eso, nunca. Nadie sabía cómo es que él terminó siendo esclavo y nadie sabía cómo es que él terminó en la cárcel injustamente, porque José no estaba, no escogía eso, él escogía a Dios. Y eso le llevó a ser quien fue al final, el gobernador de Egipto, que era prácticamente la nación más poderosa en ese tiempo en el que él vivió. Es decir, literalmente se convirtió en la persona más poderosa después de Faraón.
Y desde el primer momento que vio a sus hermanos, él literalmente que siempre había escogido a Dios y que nunca guardó resentimiento ni, ni se quedó sin perdonar a sus hermanos, sino que sencillamente los dejó. No quiso enredarse con falta de perdón, sino que sencillamente enfrentó lo que tuvo que enfrentar con la mejor actitud, pero no se dejó llenar de resentimiento y de amargura. Y desde el primer momento en que los vio, él hubiera querido correr a abrazarlos, a preguntarles por su papá, por su mamá, por su familia, por su hermano menor, hijo de su misma madre, porque los otros eran hijos de otras madres, pero ese es otro cuento. Sino que José no lo hizo porque sabía que sus hermanos habían actuado de mala manera. Y entonces, aunque él hubiera querido abrazarlos desde el primer momento y ofrecerles ayuda desde el primer momento, decidió probar si ellos ya eran personas que la vida los había cambiado, los había llevado a reflexionar o que eran conscientes de que se habían equivocado. Y todo lo que hizo hasta este momento fue eso, para él saber si sus hijos, si sus hermanos estaban arrepentidos de lo que hicieron. Y con todo lo que les hizo pasar a sus hermanos, no para vengarse, sino para destapar lo que había en sus corazones, él se dio cuenta que realmente ellos cargaban con la culpa, cargaban con el hecho de que se habían equivocado con José. Y entonces aquí llega un momento en que José dice, bueno, basta ya. Y ojo que los seres humanos necesitamos llegar a momentos así, en que decimos, bueno, basta ya. Y qué bueno fuera que los seres humanos que por alguna razón no han tomado la decisión correcta de escoger a Dios ante una situación como la de José, en que de repente tus propios familiares o amigos o personas íntimas te fallan. Y en lugar de escoger a Dios y decir, Señor, yo pongo esto en tus manos y no voy a guardar resentimiento, ni frustración, ni amargura, porque eso es perdonar. Eh, Hay mucha gente que no lo hace así. Y qué bueno que llegara un día en que digan, basta ya. Basta ya de estar enojado, basta ya de estar resentido, basta ya de estar lleno de amargura, basta ya de estar deseando venganza, basta ya de estar quejándome, basta ya de estar eh, buscando la compasión de los demás, basta ya de estar victimizándome, basta ya de estar enojado, amargado, basta ya de gritarle a medio mundo. Basta ya de estar mirando los errores de todos para señalarlos y criticarlos y condenarlos y juzgarlos. Qué bueno fuera que los seres humanos lleguemos a un día en que digamos, basta ya, te escojo a ti, Señor. Yo quiero lo tuyo, no quiero esto. Y aunque José hizo exactamente eso ante cada circunstancia difícil, llegó un momento en que dijo, bueno, ya basta. Estos son mis hermanos y es hora de que lo sepan. Y eso dice el verso 1. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, pobrecito, ya estaba cargándose sin querer, ¿no? Porque él hubiera corrido al inicio nomás a abrazar a sus hermanos, pero tenía que asegurarse que sus hermanos ya no eran los mismos. Pero aquí ya se desahoga. Dice, no, no, este nudo yo no lo guardo. Este nudo yo nunca había hecho eso, así es que él sabía muy bien que ante cualquier circunstancia tenía que desatar el nudo antes que se vuelva más duro. Ustedes saben que un enredo, mientras más se lo jale, mientras más se lo trate de resolver de mala manera, peor se pone. Entonces,
Las cosas que llevamos por dentro son así, son esos nudos que si los guardamos más, más difícil es, porque más se jalan de un lado del otro y más se ajustan los nudos. Entonces los enredos hay que resolverlos al principito, cuando recién la primera vuelta se junta con la otra y ahí es donde hay que tomar acción. Y eso es lo que sabía hacer muy bien José. Y aquí está haciendo justamente eso. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Imagínense los gritos. Ya cuando los vecinos escuchan tus gritos, es porque la cosa no es cualquier cosa. ¿Sí? Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Esa fue un balde de agua fría para sus hermanos. Balde de agua fría por todos lados. Primero porque ellos tenían la carga de saber que habían hecho mal. Tenían en su conciencia esa sensación de esas preguntas de ¿qué le habrá pasado? ¿Qué habrá sido de él? ¿Dónde estará? ¿Estará vivo aún? ¿Cuánto daño? ¿Cuánto habrá sufrido? ¿Cuánto? O sea, todas esas cosas estaban ahí en el corazón de los hermanos de José. Y cuando él les dice yo soy José, estoy seguro que se quedaron helados. Por eso es que no pudieron ni responder. Les faltó el aire. No sabían qué decir, se atragantaron con su propio lío. Eso también nos puede pasar en algún momento. Dice que ellos estuvieron turbados delante de él, no sabían qué hacerse, no sabían qué iba a pasar, porque ellos eran conscientes que José podía vengarse. Y ya no era ese niño de 13 años o 14 años al que ellos pudieron entre todos agarrar y meter a un foso y después entregarlo como esclavo. Ya no, era un hombre poderoso. Y entonces se quedaron fríos del susto y se quedaron fríos del miedo. Estatuas de hielo. Seguro que su espalda se les hizo, uy, ahora, ¿quién podrá salvarnos? Y no había Chapulín Colorado. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. A ver, acércate. A quién ahorco primero? Acercaos ahora a mí y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis. José es sabio. Lo ha demostrado desde el inicio y lo sigue mostrando. No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Es decir, José dijo, inmediatamente fue a los corazones de sus hermanos, no estén tristes ni estén con esa carga de conciencia. Y les dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y esta es la frase que todos tenemos que analizar, interiorizar y aprender. Porque aunque la voluntad de Dios no siempre la entendemos y a veces parece injusta, y todas las cosas que Dios permite, porque si alguna vez alguien nos ha fallado, de repente esa persona ni siquiera se dio cuenta que nos falló, o de repente sí, de repente lo hizo a propósito. Pero si Dios lo permite, es porque Dios tenía un plan con eso. Y entonces al final, toda maldad, por más terrible que haya sido, toda maldad tiene un propósito de parte de Dios que para nosotros es difícil de entender. ¿Cómo le metemos en el corazón y en la cabeza a una persona abusada, por ejemplo? Abusada de repente hasta por su propio padre, que podría ser el caso. Terrible. O por algún familiar muy querido, un abuelo, un tío, un hermano.
¿Cómo le hacemos entender que detrás de eso hay un propósito maravilloso de parte de Dios? Es imposible. Porque esa persona, lo más probable es que haya guardado un resentimiento, una ira, una frustración, una desilusión, una amargura tan grande que qué difícil decirle, mira, Dios lo permitió con un propósito. Y claro, esa persona podría decirnos, ¿con qué propósito? Y nosotros tendríamos que decirle, pues no lo sé. Sí, no lo sé. Es que solo Dios sabe por qué lo permitió y un día se verá. Ese día llegó aquí para los hermanos de José. Ellos pensaron que habían hecho mal y lo hicieron de verdad. Pero Dios lo permitió con un propósito y ese propósito fue este que José mismo les está diciendo, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, Dios pensó en hoy hace 14 años, para que hoy pudiéramos sobrevivir. Dios hizo o permitió lo que permitió hace 14, hace 15, hace 20, hace 30, hace 40, hace 60, hace 80. Y entonces, para nosotros, claro, si Dios nos explicaría por qué hace las cosas, probablemente no viviríamos más tranquilos, viviríamos, ¿qué? Y para eso todo lo que yo he tenido que sufrir, o sea, lo llevaríamos por otro lado. Y por eso es que Dios no lo hace así. Pero si Dios ha permitido algo, por duro que parezca y por injusto que parezca, Él tiene un propósito que es para bendición nuestra, para bendición de la persona que ha sido abusada, maltratada en algún momento, para la persona a la que ha sido fallada, que ha sido desilusionada, que ha sido herida emocionalmente. Es para bendición de esa persona, pero para bendición de otros también. A veces es eso, a veces Dios permite algo en tu vida duro y difícil para que tú puedas entender a otros cuando sufren. Porque claro, si a ti no te ha pasado, tú puedes mirar el sufrimiento ajeno y decir, ay, tanto se queja, ya ni que fuera el fin del mundo, porque no has vivido nada parecido. Pero cuando has vivido algo duro, dices, sé lo que duele y sé lo difícil que es y puedo entender. Quizás no sepa exactamente lo que esa persona está viviendo, pero tengo una idea, porque algo parecido, similar, me pasó. Y ya solo eso, el que puedas mirar a esa persona con misericordia, porque a ti te dolió algo parecido, ya es bastante bendición para ti y para esa persona. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. José lo sabía, Dios se lo había mostrado a través del sueño de Faraón y él les dice a sus hermanos, la cosa recién comienza, pero Dios ha pensado en la familia hace 14, hace 20, hace 30, hace 50, hace 80 años. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Alguien podría decir, sí, pero Dios llevó al pueblo de Israel a Egipto, liberándolos de la sequía para que terminaran de esclavos. Eso tenía otro propósito. Y el plan de Dios no era que ellos terminaran de esclavos.
El plan de Dios era que ellos llegaran allí a pasar estos 7 años de vacas flacas. Pero pasados los 7 años de vacas flacas, ¿qué tenían que haber hecho ellos? Muchas gracias. Han sido ustedes muy amables. Nos vamos a nuestra tierra, la tierra que Dios nos prometió desde el principio. Pero se acomodaron tanto, se agradaron tanto de su nueva realidad, les gustó tanto el nuevo status quo que se quedaron ahí hasta convertirse en esclavos. Y ese es el problema. Y por eso es que a Dios no le gusta que nosotros nos confiemos y que nos acomodemos, que nos durmamos en nuestros laureles. A Dios no le gusta eso, porque es un riesgo y porque podemos terminar esclavizados de una apariencia cuando hay más por lograr, por alcanzar. Sí tenemos que aprender a contentarnos con lo que tenemos ahora, pero no a acostumbrarnos como estamos. Contentarnos, sí, ser agradecidos. Dios mío, gracias porque hoy por lo menos tengo esto. Pero Dios no quiere que te quedes allí eternamente. Dios quiere que le digas, gracias Dios porque hoy tengo lo que tú me has dado, pero seguiré esforzándome para lograr más lo que tú me quieres dar. Y todavía no tengo. Dios con nosotros es más como las águilas con sus aguiluchos, que cuando llega la hora de aprender a volar y las águilas ponen sus nidos en las alturas de los precipicios, ¡pum! Hijito afuera, porque no saben ni siquiera usar sus alas. Pero así son las águilas. Y después va ella, lo recoge, lo regresa al nido. Y cuando el hijito dice, ay, no sé qué me pasó, yo pensé que ¡pum! De nuevo. Aprende a mover tus alas. Va el águila, lo trae hasta que aprenda. Así es Dios con nosotros. Por eso cometemos un error cuando pensamos, y muchos cristianos, yo también he vivido así mucho tiempo, muchos cristianos estamos esperando el día aquí en la tierra en que ya no haya dificultades, ya no haya dolor, ya no hayan enfermedades, ya no hayan retos, ya podamos vivir unas eternas vacaciones en los brazos de Dios. Ojo, ni siquiera en la eternidad, allí en la presencia de Dios vamos a estar de vacaciones, ¿eh? No, vamos a tener tareas que hacer cada uno, tareas que hacer, cosas que aprender, cosas que entender. No crean que vamos a estar ahí de vacaciones eternas, mirando la playa hasta que ya nuestro ojo se caiga porque ya miró la playa tantos años y tantos siglos que ya no hay nada más que ver. No, seguiremos aprendiendo de la grandeza de Dios porque Dios es tan grande y nosotros tan pequeñitos que ni la eternidad es suficiente. Y seguiremos haciendo cosas, aprendiendo a hacer cosas nuevas, entendiendo cosas que no habíamos entendido. No vamos a estar de vacaciones. Si usted pensó que se iba de vacaciones, que ya no va a haber dolor, que ya no va a haber enfermedades, que ya no necesitamos llorar, ese es otro cantar. Es decir, qué bacán. Qué bacán para un carpintero saber que va a construir algo sin chancarse el dedo. Bacán, pero va a construir algo. Pero bueno, ese es otro tema. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros por posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que
No me enviasteis acá vosotros. José les vuelve a decir a sus hermanos, no fueron ustedes. Sí, hicieron mal. Se dejaron llevar por sus emociones, por su envidia, qué sé yo, y tomaron decisiones equivocadas, sí, pero Dios lo permitió. Había detrás de todo eso la mano de Dios. Por eso es que los cristianos no podemos culpar a los judíos de haber matado a Jesús. Sí, lo mataron, sí, pero detrás de eso estaba la mano de Dios para la humanidad, porque si él no hubiera muerto y su sangre no hubiera sido derramada, los pecados seguirían siendo una carga sin resolver. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Ojo lo que dice, por padre de Faraón, y es que sí, es que él era el consejero de Faraón. Era el que le decía a Faraón esto sí, esto no, esto está bien, esto no está bien. Y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Fue Dios, claro que fue Dios. Daos prisa, id a mi padre y decídele, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Qué sorpresa para Jacob, ¿no? Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. O sea, miren todo lo que Dios ha hecho, porque pensó en nosotros, porque estuvo pensando en nosotros. Por eso es que cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, estuvo pensando en ti, estuvo pensando en ti, estuvo pensando en ti y en mí. En que un día en el siglo XXI ibas a estar mirando desde tu corazón lo que Él hizo por ti, porque Dios hace las cosas así. Haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi Padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Qué hablaron? No sabemos qué hablaron, ¿no? Tenían que hablar, tenían que desahogarse también, tenían que pedir perdón, tenían que quitar el nudo, tenían que sacarse el enredo. Es algo que todos tenemos que hacer. Siempre los cristianos tenemos que estar examinando nuestro corazón, porque muchas veces parece que los nudos se han desatado, pero quizás no. Quizás falta todavía el último, el que lo causó todo. Y hay que desahogarse, hay que desatarlo. Y solo se puede hacer en los brazos de Dios, no hay otra forma. Quizás ya es un recuerdo tan lejano y aparentemente tan inofensivo. Quizás sí es una tristeza, quizás sí es algo que no logramos entender, una frustración, una amargura. Pero créanme, esa amargura pequeñita que está allí escondida, guardada en lo más lejano de nuestros recuerdos, te está estorbando hoy, te está limitando hoy
y de repente es la causa de muchos de tus males. Y cuando hablo de tus males, hablo, sí, de enfermedades, hablo de falta de sueño, hablo de no poder lograr cosas, y sí, hay que desatar ese nudo y desenredarlo ya y desahogarse, y serás verdaderamente libre. Y solo el Señor lo puede hacer. Lo peor que podemos hacer es querer esconderlo, porque allí no se va a solucionar. Va a seguir jalando, estirando, ajustando, fastidiando, incomodando y haciéndonos reaccionar de manera equivocada en los momentos equivocados. Pero poniéndolo en las manos del Señor, viene la libertad. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque hoy yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. La bendición llega cuando la voluntad de Dios se cumple, aunque no la entendemos. La verdadera libertad viene cuando no hay nada pendiente en nuestras vidas. La verdadera libertad llega cuando Dios cumple su plan. Cuando Dios dijo: permito esto hoy que tú no entiendes, pero un día lo entenderás, porque Dios no se equivoca. Y sí, nos toca a nosotros hacer ese ejercicio, decirle: Señor, yo no entiendo, pero tú no te equivocas. Yo no entiendo por qué permitiste esto. Es duro, es difícil, es triste, es complicado, pero tú no te equivocas. Y tú sabes por qué. Y aunque yo no entienda el por qué, seguiré adelante esforzándome y buscándote y confiando en ti y evitando que el enojo, la ira, la amargura, la contienda, la falta de perdón, la envidia y todas esas cosas toquen mi corazón, porque te escojo a ti. Y sé que tú no te equivocas. Y sé que todo esto para un día lo has hecho, y ese día va a ser de bendición para mi vida y para mucha gente. O si es para una, pues para una, pero que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y que nadie se oponga, Señor. Y tengamos que decirle a nosotros: Señor, yo no me voy a oponer. Si tú has permitido esto, lo has permitido con una razón que yo no entiendo, que yo no sé, pero no me voy a oponer a que un día esa razón, ese propósito, eso que es tu voluntad, se cumpla y se vuelva una realidad. Yo no me voy a oponer, te escojo a ti. Necesitamos desahogarnos, necesitamos desatar el nudo, el enredo, necesitamos ver la luz, necesitamos el agua viva que quita la sed, necesitamos que el Señor nos ayude a resolver esas cosas que se quedaron allí pendientes de resolución. ¿Qué dice Proverbios 10:22? En forma global y genérica: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y ahí es donde la cosa se nos complica, porque yo me acuerdo mucho la primera vez que leí el versículo que vamos a leer de continuación. Yo dije: Señor, 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 momentito, aquí hay algo que no entiendo. Porque yo he sido una persona muy quejosa, con Dios, ¿eh? Supongo que con la gente también, pero con Dios.
Quejoso, quejoso, recontra quejoso. Llorón como no tiene ni idea. Es decir, si Dios ha recogido mis lágrimas, debe tener una laguna por ahí. Y de puro quejas. Y entonces llegó un momento en que le dije, Señor, 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 momentito. Aquí algo no pinta bien. Algo no pinta bien, porque lo que me está pasando no es lo que tu palabra dice. Y claro, para un quejoso que todo le parece mal, ¿cómo lo entiendes? Pero esto es una verdad. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Somos nosotros los que escogemos la tristeza. José no la escogió. José fue vendido como esclavo y José escogió a Dios. Señor, tú me quieres de esclavo, pues seré el mejor esclavo. Y fue el mejor esclavo. Siendo el mejor esclavo, lo metieron a la cárcel injustamente y él no se quedó ahí lamentándose, ni acusando, ni quejándose, ni haciéndose víctima. Dijo, Señor, tú has escogido que esté en la cárcel, pues seré el mejor preso. Y lo fue, al punto de convertirse en administrador de la cárcel. Y peldaño a peldaño, peldaño a peldaño, llegó a donde Dios quería que llegue. Pero él no escogió la tristeza, escogió a Dios. Y esa lección la tenemos que aprender. ¿Qué escogemos nosotros? ¿La queja o a Dios? ¿La tristeza o a Dios? ¿La depresión o a Dios? ¿El enojo o a Dios? ¿La amargura o a Dios? ¿La envidia o a Dios? ¿Qué escogemos? Cada día, ¿eh? En cada circunstancia, en cada momento, ¿qué escojo? ¡Ay, mi jefe! ¿Escoges a Dios o la queja? ¡Ay, fulanito! ¡Ay, fulanita! ¡Ay, el clima! ¡Ay, las autoridades! ¡Ay, el miedo! ¡Ay, los terremotos! ¡Ay, ¿a quién escoges? Muchas veces no entendemos los caminos del Señor, pero no son caminos de tristeza. Que tú hayas escogido la tristeza es decisión tuya. Podrías haber escogido el gozo del Señor. Es cuestión de decisión. ¿Escogiste el miedo y no la fe? ¿Escogiste la amargura y no el perdón? ¿Escogiste tú? No es el plan de Dios. Eso me costó entenderlo y aprenderlo. De verdad. Y este fue el versículo que me llevó a a esa pregunta que le hacía a Dios. Tenemos que entender que lo mejor que nos puede pasar es que se cumpla su voluntad, porque su voluntad enriquece, porque su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Este es el versículo, miren, Romanos 12:2. Ah, no, no era este, mira, estaba acordándome de otro. Pero sí, este es la última parte de este versículo, que me cruzó la mente y dije, ¿qué? Y claro, Dios me dijo, de eso se trata, pues, de que cambies tu manera de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa fue mi queja. Yo le decía, Señor, esto que estoy viviendo no es ni agradable ni perfecto. Y claro, era porque yo había escogido que sea desagradable y sea imperfecto. No porque Dios quería eso. Fue escogencia mía. Fue mi decisión.
Y como me gustaba quejarme de todo, entonces todo era para mí desagradable y todo era para mí perfecto, cuando Dios era perfecto y completamente agradable. Y si lo hubiera escogido a Él, mi vida hubiera sido completamente diferente. Aún mi vida cristiana inicial hubiera sido completamente diferente si hubiera escogido a Él. Y por eso es que ahora les enseño esto para que no cometan el mismo error. Yo he vivido muchos años como cristiano quejándome, porque no lo escogía a Él, escogía la queja. Le decía, sí, Señor, pero, sí, Señor, tu palabra dice, pero, sí, Señor, yo quiero, yo sé que tú quieres que viva siempre gozoso, pero hay amargura en mi corazón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre es agradable porque Dios es nuestro gozo. Y siempre es perfecta porque Dios no se equivoca. Sí, pero, sí, pero, ¿estás en disciplina? Pues asúmela. Sí, pero hay algo por soltar, pues suéltalo. Sí, pero hay algo por cambiar, pues cámbialo. Sí, pero hay un nudo por desatar, pues desátalo. Sí, pero hay un enredo por resolver, pues resuélvelo. Pues deja que Dios lo haga. Pídele ayuda, porque no es fácil resolver un enredo. Pero la bendición va a venir cuando cambiemos nuestra manera de pensar y digamos, Señor, te escojo a ti. Te voy a escoger a ti. Venga lo que venga, te voy a escoger a ti. Y cuando toque la puerta el miedo, te escojo a ti, Señor. Es que el médico dijo, te escojo a ti, Señor. Es que las noticias dicen, te escojo a ti, Señor. Es que el reporte del banco dice, te escojo a ti, Señor. Es que el recibo que llegó tiene más ceros de los que... Te escojo a ti, Señor. Depende de nosotros. Pero comienza a cambiar tu forma de pensar. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace. Y aunque hoy no lo entiendes, porque todavía no es el momento que lo entiendas, un día lo entenderás. Si lo escoges a Él, si pones tus ojos en Él, si sigues viviendo en fe y en esperanza, a pesar de las circunstancias, y un día verás que Dios no se equivocó. Un día lo verás con total claridad. Así es que busquemos siempre la perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios suele implicar retos, ¿eh? En la mayoría de los casos. Yo diría en el 99.99% de las veces, la voluntad de Dios significa reto, porque Dios reta. Mira que te esfuerzo, dijo alguna vez. No, no dijo, mira que te traigo vacaciones, no, mira que te esfuerzo. Dame gracias que te la pongo difícil. Tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hoy, gracias Dios por este nuevo reto. No sé cómo lo voy a vencer, pero contigo es posible. ¡Ay, qué bonito suena! No debería sonar, debería ser nuestra forma de vivir. Hacer la voluntad de Dios no siempre parece agradable.
pues suele ser un proceso que a la larga trae bendición. El problema es que esa larga puede ser muy larga y si no, preguntémosle a Moisés, que huyó de Egipto algunos años después, siglos creo. Huyó de Egipto porque pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios y mató a un egipcio y alguien lo vio y huyó porque podía terminar en la cárcel. Y 40 años después vio la bendición. Aprendamos eso. Hacer la voluntad de Dios no siempre parece agradable, pues suele ser un proceso y a veces puede ser un proceso de años. Y ese proceso de años depende de nosotros, ¿eh? O sea, yo soy consciente. Si desde el primer momento que me entregué al Señor y aprendí las cosas que me enseñaron en ese tiempo, hubiera aprendido a escogerlo a Él antes de cualquier otra cosa, ¡uiu! Mi vida hubiera sido completamente diferente. Pero en lugar de escogerlo a Él, escogía el enojo, escogía la amargura, escogía la queja, escogía la crítica, escogía el lamento. Un día escogí la depresión. Y allí, cuando ya pensaba que todo se había acabado, Dios me dijo, mira al final. Hoy ves que todo es negro y que nada tiene posibilidad de solución, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás, gracias, Dios. Y ahí fue cuando aprendí que no se trata de mirar tus circunstancias, sino de mirar lo que Dios quiere que mires, de mirarlo a Él, porque no sabes cómo vas a llegar al final, pero vas a llegar. Él te va a llevar. Te va a llevar a la victoria y cuando llegue el día, así como llegó para José y llegó para sus hermanos, y llega para cada persona que decide creer en la obra redentora de Jesús, cuando llega ese día, te das cuenta que fue para bendición, que fue para bien. Y no te queda otra que darle gracias y decirle, Señor, te pasaste. De verdad estás por encima de esta cabecita. Vamos a orar. Padre precioso y maravilloso, te damos gracias porque tus planes y tus propósitos son maravillosos. Te damos gracias porque tú no te equivocas. Nosotros nos equivocamos al escoger otra cosa en lugar de a ti. Somos nosotros los que dejamos que entre en nuestro corazón el miedo, la tristeza, el enojo, la ira, la amargura, la contienda, la envidia, la ambición, la arrogancia. Somos nosotros, Señor. Los frutos del Espíritu están allí: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, amor, todas esas cosas que sí son buenas para escoger, pero terminamos escogiendo las otras y entonces nos metemos en un nudo, en un enredo, en un ahogo. Nos metemos literalmente en el hoyo, en el lodo. Nos dejamos atrapar por esas emociones mentirosas y engañosas y nos alejamos de ti. Padre Santo, enséñanos a escogerte siempre. Haznos recordar esto que nos has enseñado hoy. Queremos vivir como José vivió, que independientemente de sus circunstancias te escogió a ti.
Dejó de lado sus emociones negativas que seguramente aparecieron un día, pero no les dio lugar. Buscó hacer tu voluntad y aprovechar la oportunidad que tenía. En lugar de quedarse mirando lo injusta que era su situación, se quedó mirando el reto que significaba para él enfrentar lo que tenía delante, confiando en ti, esperando en ti. Enséñanos a vivir así, Señor, a poner siempre nuestra confianza en ti, nuestra esperanza en ti y escogerte a ti ante cualquier otra cosa. Que cada vez que un pensamiento negativo o un sentimiento negativo toque en nuestro corazón, no nos quedemos mirando abajo, derrotados, ni nos quedemos mirando nuestras circunstancias engañosas, sino que levantemos los ojos por encima de los montes y digamos, Señor, te escojo a ti. No sé lo que tú estás haciendo, no sé cómo va a terminar, pero tú no te equivocas. Y yo escojo lo que tú has dispuesto. No sé a dónde me va a llevar esto, esta circunstancia, estas decisiones, estas situaciones, este dolor, este enojo, esta frustración. Pero pongo todos estos sentimientos negativos en tus manos, te pido perdón por albergarlos de alguna manera en mi mente, en mi corazón. Quítalos de mí, te escojo a ti. Escojo el gozo de tu presencia. Escojo la paz que solo tú nos das. Escojo el amor y la misericordia. Otorgo el perdón. No quiero enredos en mi vida. Quiero la libertad que tú me das. Escojo ser manso y humilde. Llevar tu yugo. Dejarme guiar por ti, porque tú sabes a dónde me quieres llevar. Y yo quiero ir a donde tú me quieres llevar. Aunque sea difícil, aunque no lo entienda. Hacer tu voluntad, Señor, porque un día veré tu bendición y miraré atrás y con gozo en el corazón diré gracias. Valió la pena, porque tú no te equivocas. Padre precioso y maravilloso, yo pido bendición por cada hogar representado en esta reunión. Cada hogar que tiene que enfrentar circunstancias y retos. Yo te pido que les ayudes a hacerlo poniendo sus ojos en ti, escogiéndote a ti, Señor, dejando de lado la queja y el lamento, dejando de lado todo aquello que no te agrada, dejando de lado la envidia, dejando de lado la arrogancia, dejando de lado la amargura, dejando de lado el miedo, el temor, la duda, dejando de lado todas esas emociones negativas y escogiéndote a ti, Señor, sabiendo que eres tú el autor y consumador de la fe, el único que puede hacer posible lo imposible y el único que no se equivoca, y que en nuestro corazón anhelemos siempre tu voluntad, cueste lo que cueste. Padre Santo, es lo mejor que nos puede pasar, que así como en los cielos tu voluntad se ejecuta sin que nadie se oponga, que en nuestras vidas tu voluntad se ejecute también, sin que nadie se oponga y que no seamos nosotros los primeros en oponernos, sino que escojamos tu voluntad, que te escojamos a ti. Haz tu obra, Padre, en cada corazón, en cada uno de los integrantes de nuestras familias.
Guarda sus vidas, sus cuerpos, sus almas irreprensibles delante de tus ojos. Dales la oportunidad de que sus rodillas se doblen delante de ti y que sus corazones se entreguen en tus manos y que pongan sus ojos siempre en ti y te escojan a ti, Señor, para bendición de sus vidas y para gloria y honra tuya. Precioso eres, Señor. Te damos gracias y quedamos contigo en el nombre de Jesús. Amén.